Como diputado federal de la entonces 62 legislatura, es hoy un día muy importante, porque en la noche triste del 12 de diciembre de 2013, que el Pacto por México votó la contrarreforma privatizadora y corrupta de Peña Nieto, voté en contra, como de las 13 reformas estructurales de ese engendro llamado Pacto por México. Hoy vengo, a nombre del PT, a votar a favor del dictamen que simplifica la tributación de Pemex con el derecho petrolero del bienestar y además permite que la empresa se fortalezca financieramente. Con la Cuarta Transformación se ha dejado de saquear a Petróleos Mexicanos como lo hizo el PRIAN, que endeudó, saqueó, corrompió a Petróleos Mexicanos. Recordemos la borrachera de los excedentes petroleros desde Fox, con lo que varios gobiernos del PRIAN nutrieron sus arcas, cargaron de más burocracia a las entidades federativas y además se endeudaron, como en Coahuila. Recuerden los 37,000 millones de deuda en un estado que no tenía un solo peso de deuda. Y llegaban los chorros de excedentes, lo gastaban y además endeudaban a los estados porque los bancos les prestaban lo que querían. Después vino la reforma hacendaria para evitar los endeudamientos transeccionales. Pero aquí nadie ha hablado de la corrupción. Se quejan del exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que desde aquí lo saludamos. Es una gente comprometida con el proyecto de la Cuarta Transformación y ha tenido que soportar una serie de calumnias y de injurias de la derecha. Recordemos a directores corruptos de Pemex que nada más salieron del cargo y se fueron a vender a empresas transnacionales, como Carlos Ruiz Sacristán, que pasó a ser director general de IEnova, filial de Sempra Energy, que es la principal contratista de gas natural. Pues bien, ya con Ruiz Sacristán le asignaron los Ramones, el gasoducto. Adrián Layú, que sirvió después de ser director de Pemex, a Schulenberger, que facturó 115,000 millones de pesos a Pemex Exploración. Como Luis Ramírez Corzo, que fue director de Pemex con Fox del 2004 al 2006 y que viniendo de la empresa Caterpillar, ya como director de Pemex le otorgó contratos por 30,000 millones de pesos como director general. Sale de Pemex y crea una empresa Oro Negro, que después también fue contratista de Pemex. Como Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Energía con Cedillo y director de Pemex con Calderón, que luego se dedicó a vender servicios de consultoría y de andar de coyote con la empresa Energia. ¿Y qué decir de Juan José Suárez Coppel, que fue consejero de Jacob Group, que recibió contratos de Pemex por 2,500 millones de dólares? Hablemos de Emilio Lozoya, que ha sido procesado penalmente, que fue director de OHL, consejero, y después fue director general de Pemex. O vayámonos al Pemex Gate, con otro director de Pemex. Y así podríamos seguir uno tras otro. O con Georgina Kessel, secretaria de Energía con Calderón, que pasó de ser secretaria de Energía a consejera de Iberdrola. O de Oceanografía con Amado Yáñez. Pura corrupción, puros negocios al amparo del poder, saquearon a Pemex. No tienen vergüenza de venir ahora a rasgarse las vestiduras. Por eso lo que la Cuarta Transformación está haciendo es recuperar la soberanía energética, limpiar a Petróleos Mexicanos y darle viabilidad como una empresa del Estado. Porque necesitamos también la soberanía energética. En este mundo global solo los vendepatrias o los ingenuos creen que un país puede mantenerse sin tener un recurso energético estratégico. ¿Por qué Rusia es fuerte? Por el gas natural que le vende Europa. ¿Por qué otros países son fuertes en este contexto global? Por los recursos energéticos. Pues bien, México debe mantener su soberanía energética. Ya a los privados se le están abriendo áreas de oportunidad en las energías renovables. Tienen hasta el 46% de la inversión en el sector eléctrico. No digan patrañas y mentiras. Por eso es importante fortalecer el régimen fiscal de Pemex, que cada vez gravita menos en el presupuesto de egresos, alrededor del 16%. ¿Cuánto le saquearon a Pemex? Concluyo, presidenta. El PRIAN.
Lo quebraron, lo endeudaron, sus directores se fueron de corruptos a emplearse a empresas transnacionales. Eso se acabó, como los moches. Romero estuvo con los gobiernos del PRIAN también. Es la misma gata, no más que revolcada. Por eso nosotros estamos a favor de este dictamen. Ustedes disculparán que no fuera en este momento planeada mi participación, pero este tipo de invitaciones no las puedo dejar pasar. Con razón, los de Morena ya no quieren a los del PT. Esto es el clásico, no me ayudes, compadre. Miren, vamos a hablar de los datos que erráticamente se exponen en esta tribuna. No es verdad que no haya subido el precio de la gasolina. De 2018 a la fecha, desde que ustedes gobiernan, bueno, no desde que ustedes gobiernan, desde que ustedes le aplauden a los que gobiernan pensando que son su familia, pero pues luego los excluyen de las verdaderas decisiones. Desde que ustedes gobiernan de 2018 a la actualidad, la gasolina está 41% más cara, la tomaron en 17, la tienen por los cielos. No pueden negar lo que todos los días millones de mexicanos pagan de gasolina. Eso ya es querer autoengañarse. Miren, yo sé que ustedes siguen queriendo compararse con el gobierno de Calderón y me parece bien. Escogieron rubro equivocado. En términos de gasolina, miren, solo en el gobierno de Calderón ha estado más baja la gasolina en México que en Estados Unidos. El precio del petróleo es internacional y en ese momento se aprovechó que el precio estaba para México favorable y el precio en México era mejor que en Estados Unidos. Si no, pregúntenle a sus diputados que viven en la frontera cómo cruzaban de Estados Unidos a cargar gasolina. En México escogieron rubro equivocado. Miren, en el gobierno de Calderón la gasolina estaba 20% más barata en México que en Estados Unidos. Hoy, en México la gasolina es 50% más cara que en Estados Unidos. Es que no tienen vergüenza o no tienen capacidad aritmética o no saben sumar, pero con mucho gusto se los explicamos. Oigan, otra pifia increíble es hablar de la deuda de Pemex. Oigan, pues es que el bribón que pusieron en el Infonavit ahorita a administrar el recurso de los trabajadores dejó un déficit de 1.3 billones de pesos en Pemex. A ver, yo no sé si viéndose al espejo no les da vergüenza, pero les aseguro que si se vieran desde este pleno, nunca volverían a sostener una mentira absolutamente infame como la que vienen a sostener aquí. Oigan, dicen que a Pemex no le están reduciendo nada. A ver, están reduciéndole el pago de derechos. Eso al final es deuda para los ciudadanos. ¿O qué creen? ¿Que el dinero va a aparecer por obra mágica? Pues claro que no. Están maquillando el déficit que están generando en Pemex. En vez de asumir que lo hicieron mal los 6 años anteriores y reconducir la política de Pemex, ahora lo que quieren es maquillar en serio que ustedes se engañan solitos, pero no pueden engañar al mundo. Si quieren hablar de condonaciones, oigan, ¿por qué no van y le cobran a Epigmenio los 150 millones de pesos que dicen que ahorita no se le perdonan a nadie? Pero como es su cuate, su camarada de partido, su camarógrafo oficial, su aplaudidor, su alabador, su halagador, entonces eso no sucede. Y por último, diputados, si quieren hablar de moches, si quieren hablar de modelitos de corrupción, vean el modelito que ustedes han generado en los CENDIS, que es una prueba gravísima de corrupción y que eso sí, con eso les entretienen para que digan que van a ir en contra de una reforma electoral, pero luego levantan sus manitas al son que les ordenen desde Palacio. Sus compañeros del Verde se vieron más vivos, por lo menos modificaron la reforma. Ustedes ridículamente ni al maquillaje llegaron. Tengan un poquito más de decoro antes de subir. Con permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados de Morena, del PT y del Verde. Son unos expertos ustedes para engañar al pueblo. Así es. Y aquí en tribuna, cada vez que se nos presente la ocasión, cada vez que los vamos a evidenciar de lo pésimo que son para gobernar. Esta ley de ingresos de hidrocarburos representa un alto riesgo de estabilidad financiera para México. Y ustedes lo saben, porque esta reforma que están proponiendo y que van a aprobar es muy clara. A menos ingresos, pues menos egresos. Lo peor también, que ustedes saben y que nosotros también lo conocemos, es cuánto es el impacto presupuestal de esta reforma. No la sabemos. En la Comisión de Energía y de Hacienda vinieron unos funcionarios aquí solo de adorno. No explicaron, no dieron una
una explicación a cada uno de nosotros o en la misma comisión. No saben el impacto presupuestal que tiene esta reforma. Pero eso sí, ustedes premiando a señores Quiebra, porque el señor Quiebra hizo lo propio en Pemex y ahora el señor Quiebra va sobre el Infonavit. Miren, compañeros del oficialismo de Morena, ustedes no son un partido político, son una asociación especializada para quebrar países, expertos en generar y ampliar corrupción. Les doy algunos datos técnicos específicamente. Miren, primero, ustedes en el 2018 tomaron Pemex con su sensei y la deuda ascendió a más de 105 mil millones de pesos. En el 2024, ustedes cierran Pemex con una deuda de más de 161 mil millones de pesos. Y no es un discurso aquí de triunfalismo, como ustedes lo aplican. Pero déjenme decirles, de verdad, ustedes están convencidos de entregarle un cheque en blanco a Pemex cuando en el sexenio pasado se le autorizó por este poder más de 2 billones de pesos para gastos de operación y funcionamiento de esta empresa. Y lamentablemente esos 2 billones de pesos pudieran haber servido para carreteras, para escuelas, para hospitales, para medicinas, para infraestructura. Pero hay que hablar claro y conciso a los mexicanos. De verdad, con esta reforma, lo que están tratando es tener menos ingresos y aun cuando a lo mejor se hizo una proyección de egresos, con ello no vamos a tener esos egresos. Y los únicos perjudicados aquí serán, sin duda, los municipios y los estados. Como lo aplica Morena, ya hace el error y ahora para enmendar va a quitar recursos, sin duda, a seguridad pública, a salud, a educación. Así la aplican ustedes y no quieren ver sus propios errores. De verdad, compañeros del oficialismo, reconozcan, donde llega Morena, destruye. Donde se presenta Morena, arruina. Pero ¿qué tal para engañar a los mexicanos? Son expertos, ustedes son expertos en contarle mentiras a los mexicanos y en engañarlos. Pero cada vez que hagan ustedes creer que estamos en el país de las maravillas, cada vez que nosotros los vamos a desenmascarar. Es cuanto a mi participación.